Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, quiero compartir con ustedes el escenario más bien la propuesta de elaborar esa rutina que complementara el comportamiento de una tabla dinámica que ya está estructurada de acuerdo con el planteamiento o necesidad que manifestó nuestro compañero Eric. En ese sentido, tenemos visible en este momento la tabla de la demanda que tienen las diferentes universidades para alumnos de movilidad y en la que se enlista pues los diferentes participantes, aspirantes, su género, la universidad de origen, el país, la unidad académica que solicitan del Politécnico y la carrera. ¿Sí? Esta es la base de datos que se nos había proporcionado. Esta es la tabla, una tabla dinámica en la que está constituida, en el caso de los nombres, en las filas, posicionándolos en las filas, y como único filtro aplicado estaría el país. Con este planteamiento tenemos entonces que nos despliega la lista automáticamente de todos los aspirantes de todos los países, en cuyo caso al seleccionar alguno de los filtros tendríamos entonces única y exclusivamente las personas provenientes de ese país apareciendo en la lista. Colombia. Observamos que al momento en el que hace el despliegue de información, a la par queda también el orden, el orden de los apellidos. Entendemos que en este caso parte de las indicaciones del formato para registrar el nombre de los aspirantes tenía que estar iniciando con el apellido paterno, materno y los nombres. Bueno, se ha estructurado una rutina en Visual Basic, que es la que se va a activar con este botón. Me voy a limitar a mostrarles a ustedes otro escenario que podemos configurar con estas rutinas de Visual Basic. El botón activará una User Form, una View Form, que es estas ventanas. Estas son de diseño personalizado. Se configura el nombre. Los elementos que estamos observando aquí son unas etiquetas que no son más que referencias conceptuales alusivas a la información que ha de aparecer en una caja de texto, una lista desplegable y la interacción con dos botones. En este momento, de acuerdo con la información que aparece en nuestra hoja, si le damos clic, me va a desplegar precisamente el contenido de lo que está apareciendo en la zona de la tabla dinámica, contenido de los nombres. Inicia en Alzate, que es el primer nombre, Alzate Mejía Ana Cristina. Revisen la correlación. Y termina con Zamora Angulo, Zamora Angulo Jaime Arturo, que es el último en la lista. Le voy a dar cerrar, voy a cambiar de país. México, le doy a aceptar. México tiene un listado más extenso. Ávila Flores y cierra con Sánchez Solís. Si reviso la lista, Ávila Flores, cerrando con Sánchez Solís, Mónica, que es el contenido de todo el listado. Dense cuenta cómo se ajustó automáticamente.
Hablábamos de el primero que es de Chile, me parece que se tenía 1. Le doy búsqueda, el listado, solamente García Aica. Ajá. Ok. Bueno, ese listado me está dando la referencia de los que aparecen según el filtro que se haya aplicado. Voy a regresar a El Salvador. Voy a decirle en la búsqueda. La primera casilla, aquí es el listado completo, si es que yo no aplico ningún filtro. Aquí voy a poner la referencia de búsqueda. Voy a indicar en este momento que me interesa como criterio de búsqueda, ¿sí? Los participantes cuyo apellido inicia con C. Le doy búsqueda para que aplique el filtro y despliega ahora única y exclusivamente, ¿sí? La lista está constituida solamente por 2 participantes. El primero que inicia es Caballero y Calderón. Reviso la lista. En efecto, son los 2 únicos apellidos que están considerando el inicio con C. Los demás difieren de ese filtro. Si yo le pongo que únicamente, bueno, aquí la situación es que ambos coinciden con la A. Le voy a decir que es únicamente complemento con la B de Caballero, aplicó el filtro, búsqueda y únicamente me dio el nombre de Caballero Elena Marisol, que es quien cumple con el filtro que estoy aplicando, que son las 3 letras indicadas en la caja de texto que aplicó en la búsqueda de los participantes. Aquí el objetivo pues no es solamente identificar algo que nosotros estamos viendo a simple vista, sino que nuestra rutina pudiera tener el enlace con la base y directamente desde aquí poder identificar el número de registro. Esto es algo de lo que ya podríamos empezar a hacer como una correlación. Lo que yo quería que ustedes vieran es precisamente estos elementos. Estas ventanas son ventanas personalizadas, son ventanas estructuradas de acuerdo con la necesidad que se tenga que atender. Veamos en la codificación. Me paso a Visual Basic. Cierro aquí los elementos que tengo de diseño. Esta es la codificación. Voy a cerrar las ventanas. Me voy al explorador. Ustedes observan, el nombre del archivo es ejercicio rames con viewform.xlsm. Habíamos dicho que para la programación necesito un módulo. Ahora se agregó una carpeta en donde dice formularios. Y el formulario que se incorporó es este, control de búsqueda. La parte final es un referente para poder identificar como nomenclatura personalizada. En mi caso yo identifico los elementos o los objetos agregando un distintivo. Como se trata de un formulario, una view form, le agrego _FRM. Esto se logra insertando aquí una user form. Si yo le doy doble clic a este elemento, aparece la ventana. Esta ventana está constituida por las etiquetas, ¿sí? Referencias textuales, una caja de texto, una lista desplegable, que es un combo, es una caja de texto con lista, y los botones. Para poder ver qué elementos tenemos,
Aquí tengo el examinador de objetos. Aquí están las propiedades. Voy a darle clic al botón de propiedades. Voy a reducir. Les decía yo, le doy clic al centro. Ven los puntitos referenciales de la selección. Nombre, control, búsqueda, guión bajo, FRM. Y aquí dice es una user form. Ok. Elijo la etiqueta. Las etiquetas no son necesarias que se les asigne un nombre. Muchas de ellas pueden quedar con el nombre que se les da por omisión. Dice label 2 y una label 2 corresponde a la propiedad. La que aparece en negritas es el nombre que le asignamos y la que aparece a un lado, del lado derecho, en letras normales, sin sombrear, es el identificador del objeto. Esta, al igual que esta, es una label, es una etiqueta. Esta se trata de un text box, es decir, una caja de texto. Los text box son elementos en donde nosotros podemos registrar información de cualquier tipo, ya sea numérica o alfanumérica. Bueno, regreso. Esta text box, como nombre, se le puso, es el nombre, referencia. Les digo, la parte baja, yo la agrego como un identificador, guión bajo txt. O sea que esta me va a proporcionar un texto en captura. Se trata el siguiente elemento, el nombre, elementos, list. Elementos es el nombre. Para mí el distintivo de que se trata de una lista es el guión bajo list. Y aquí dice que ese objeto es un combo box. Es decir, se trata de una lista desplegable con caja de texto. Siguiente elemento es un botón de comando cuyo nombre quedó entonces como búsqueda. Pudo haber sido filtro. ¿Sí? Vamos a ponerle, bueno, si yo le cambiase el nombre, ojo, el nombre es una cosa y lo que aparece o lo que nos presenta como referencia visible para el usuario es la propiedad caption. Caption sería entonces aquí búsqueda, yo aquí le puedo dejar ese nombre como tal, guión bajo cmd command button, un botón de comando. Yo le puedo poner aquí que aparezca, que no sea visible como búsqueda, sino que quede como filtro. Voy a decirle aplica filtro. Dense cuenta cómo está cambiando. Aplicar filtro. Como esto es lo que es visible, yo puedo tener aquí espacios. No sucede lo mismo en la designación de los nombres. Esto es algo semejante al proceso que teníamos con la rutina. Aplicar filtro, ya quedó aquí, es lo que se va a visualizar. Así como también este que dice cerrar, es un botón de comando cuyo nombre es close, _cmd button, y en la propiedad caption dice cerrar. Voy a cambiarlo a salir. ¿Sí? Ok. Bueno. Esta es la ventana de propiedades que activamos con este icono. ¿Sí? Y aquí nosotros podremos controlar las diferentes características del elemento o del objeto. Puedo definir su altura, tiene ahorita 25, le voy a poner 20, se hizo más pequeño. Tiene el ancho, 54, voy a ponerlo de 50. Vean cómo cambian las características. En fin, estas propiedades es el control que tiene el objeto dentro del escenario en el que lo estoy incorporando. La propiedad left, que en inglés significaría a la izquierda,
es la ubicación que tiene con respecto a la margen del objeto, en la margen de la ventana, nuestro objeto. En este momento tiene 240, voy a ponerle 250, se cargó hacia la derecha, ¿sí? Considerando que está distanciándose de la izquierda del margen 250 unidades de dibujo, ¿sí? También tenemos la propiedad top, que es la que tengo acá. Las posiciones de los objetos se dan tomando como referencia el lado izquierdo y la parte superior de la ventana. Tomo el ejemplo para estos dos, agrupé las dos etiquetas. Si son dos elementos que comparten en común el mismo valor de la propiedad, fíjense en este momento, la propiedad left, que es izquierdo, ambos tienen 12. Si cada uno de ellos tuviera diferente separación con respecto a la izquierda, como podría ser el caso de esta caja de texto y la lista, dense cuenta, perdón, ahí le di, al darle doble clic entra uno al código que define o bajo el cual se sujeta el objeto. Dense cuenta que aquí desapareció la propiedad left del valor, porque uno es más cercano a la margen izquierda, que es el caso de la caja de texto, en comparación con la lista desplegable. Esta propiedad se puede controlar de manera simultánea. ¿Qué ocurriría si yo le doy un valor? Voy a poner supuestos 50, ¿sí? ¿Lo vieron? Ambos se alinearon. Esta opción, si yo la manipulo con el ratón, puedo posicionarla según lo que yo considere conveniente. Y está. La propiedad left en automático se ajustó a la distancia que tiene en este momento. Voy a decirle que son 115. Ahí está, se acercó un poco, ¿va? Es así como diseñamos nuestros escenarios de los user form, formularios o formas de usuario, y en las cuales, pues, una vez que ya hemos hecho el diseño, ahora con un doble clic aparecen las rutinas de codificación. Fíjense en este caso, por ejemplo, al darle doble clic a la caja de texto, entiende Visual que yo deseo hacer una acción con respecto a ese elemento, que es, lo identifico como nombre, referencia o nombre de referencia, y se trata de una text box para mí, cuya acción que va a disparar la ejecución de este código tendría que ser el change, cambio, es decir, cualquier dato que yo registre ahí en automático implica un cambio del contenido. Eso dispararía la serie de instrucciones que yo indique acá. Situación que en este momento para mí no me interesa eso, ¿sí? Seguimos estando en ese escenario de que es la programación orientada a objetos, un botón de comando de búsqueda, un botón de comando para cerrar, elementos de una lista, dos etiquetas, una caja de texto y el formulario en el contexto general, que se dispara bajo las acciones que tenemos acá. Aquí en ese sentido, las acciones que se pueden aplicar son más diversas en comparación con las que podríamos aplicar sobre las celdas. Por ejemplo, aquí está el movimiento del ratón. ¿Sí? Cuando el ratón lo muevo sobre el objeto, se puede disparar una acción, puede mandarme un mensaje, puede cambiar de color. En fin, hay una serie de elementos con los cuales yo puedo apoyarme o bien puedo
estar interesado que sea el elemento con el cual dispare o active la rutina. Las instrucciones, tomando como referencia que estoy en la zona de codificación, las instrucciones fueron todas estas y, por ejemplo, aquí es la configuración del botón de búsqueda. Cuando yo le doy el clic, lo que va a ejecutar es toda esta serie de instrucciones. No voy a reparar mucho en darles el escenario. Es relativamente sencillo, pero siento que sería un tanto complejo por el nivel que decíamos de dominio que ustedes tienen, ¿no? No subestimo, simplemente creo que nos llevaría más tiempo explicarlo. Hay que estar interactuando. Esta es la rutina que es para el botón de cerrado. Cuando yo le dé clic, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente finalizar en, ¿no? Cuando se activa la user form, es decir, el formulario en general, lo que hace es aquí hacer la búsqueda y va a agregar a la lista de elementos un término que es el que va asociando de acuerdo a la búsqueda de la lista aquí. Aquí tengo un ciclo do controlado con un loop, condición, ¿sí? Condición hasta, es decir, empieza una búsqueda y va a registrar hasta el momento en el que encuentre este texto, que es algo que estuve observando con las diferentes configuraciones, que siempre existirá como cierre de la tabla dinámica, y ese fue un elemento que yo condicioné para que no se excediera y no quedara un ciclo abierto. Se aplicó también las condicionales if, then, como tomas de decisión, otro ciclo abierto, y esta instrucción que cuando se cumple el ciclo, si es que es todo lo que me interesa obtener, en determinado momento yo puedo hacer que el ciclo esté cerrado o fuera, que también se salga bajo alguna condición específica. Bueno, estos son el ejemplo, y quiero que ustedes vean entonces que esta activación ya nos permitiría tener un filtrado más fino, ¿sí? Voy a pedirles, aplico el filtro, veo la lista, si están los elementos. Si yo pusiera, por ejemplo, una condición que no se cumple, aplico el filtro, ¿qué me da? Nada, porque no encontró la coincidencia, ¿verdad? Bueno, eso es algo de lo que les decía yo. Tengo una tabla dinámica que está constituida por diferentes elementos: el nombre, la unidad de origen, ¿sí? La carrera que eligió, algo como lo que nos compartía nuestro compañero Eric, que está apareciendo aquí, que al momento de pedir un selectivo, aquí inclusive me presenta caballero, me da su universidad y me dice que va a ingeniería eléctrica, ¿sí? Voy a cerrar, voy a quitar la universidad de origen, le doy la búsqueda, es general, caballero, que va de ingeniería eléctrica, Calderón Pineda, ¿sí? Voy a decirle que me aplique el filtro para C, aplicar filtro, busco, aparece solamente caballero y Calderón, los que cumplen con la condición, los demás no los incluyó en la lista. Me parece que quedó un producto bastante aceptable. No sé si esto cubra las expectativas que tenía nuestro compañero Eric. Les decía yo, esto es en retribución de habernos compartido su información, lo que se le ofrece para pues el escenario que él desee explotar. Espero que esto, pues, bueno, ilustre algo antes de terminar. En los países, recordarán ustedes que en el caso de México, teníamos un doble elemento. ¿Qué es lo que nos está marcando la diferencia?
Vamos a ver. Voy a quitar los filtros de la carrera. Para el primero, en México, tengo este. En el segundo, si elijo la opción repetida, solamente tengo un elemento. ¿Qué es lo que hice? Bueno, teniendo este elemento, yo me robé el dato de acá, me fui a la base de datos y aquí le puse control B, despliega la ventana de búsqueda, le di pegar, le di buscar siguiente, me ubicó el nombre, es el que a mí me interesaba, está con México como país y a simple vista no ocurre, no existe ninguna diferencia, ¿verdad? Al darle un doble clic, le puse inicio, ahí ven el puntero al inicio de la palabra, bueno, antepuesto a la M, le di un fin, y ¿qué observan? México aquí tiene un espacio. ¿Qué ocurre acá? Un doble clic, inicio, México, fin, después de la O. ¿Cuál es la diferencia? Lo que mencionábamos. Acá tengo un espacio adicional que si lo quito, me voy a la tabla, le digo que todas para que rompa el filtro, regreso y busco sobre México. Vamos a ver, aquí ya no lo... Creo que esto lo deja como una situación de un filtro ya condicionado. Voy a ver aquí si el segundo, a ver qué encuentra. Sigue estando. A lo mejor tengo que entrar, romper el filtro. Voy a ponerle en género. Quito género. Y vuelvo a poner país. Vamos. No, era el nombre. Voy a deshacer todo. Vuelvo a armar, nombre completo. País como filtro. Y veamos. ¿No? Ahora sí que lo deja como que se queda con la estructura original. Pienso yo, lo que habría que hacer es tal vez volver a hacer la tabla. Este es el botón que lo activa. Le voy a dar copiar. Voy a eliminar la tabla. Eliminar, adiós, no me interesa. Me voy a insertar. Tabla dinámica. Rango, identifico el rango, una nueva hoja. Le voy a pegar mi botoncito que traigo. Uy, ya perdí el botoncito. Bueno, no me preocupo. Insertar un objeto, un botón simulado, que es el que va a disparar aquella acción. Le voy a asignar la macro, que es de este libro, y que se refiere a búsqueda, a aceptar. Aplico país como filtro, nombre completo como lista. Ahí están. Y México, ahora sí, ya es un solo México, ¿no? Le doy a aceptar. Y Herrera Sida, era muy peculiar el nombre. Herrera Sida ya aparece aquí. ¿Lo ven? Le aplico mi filtro, mi activación de rutina. Están todos. Herrera era el que me daba dolor de cabeza. Aplicar filtro. Herrera Sida, aquí está. Al momento de elegir esto, inclusive podríamos enviar ahora, así como estamos jalando la información de la hoja a la user form, a nuestro formulario, ahora también podemos regresar del formulario a nuestra hoja de cálculo. Eso ya vieron ustedes. Aquí nada más habría que hacer que la propiedad text del objeto se transfiera al elemento, a la posición renglón columna que ya trabajamos en alguna ocasión. Bueno, esto es otro escenario sobre el cual podríamos trabajar y que
bueno, me parece que sería una opción interesante para que ustedes la vean y la revisen con calma, como dicen, ya no en un curso avanzado, sino un curso especializado de programación en Visual Basic de una hoja de cálculo para automatización. Espero les resulte interesante, compañero Eric. Ahí está, palabra dada, ya compromiso cumplido. Hace falta nada más que te lo haga llegar para que la revises y compartamos ahí opiniones. ¿Ok? Bueno, entonces dejo de compartir y espero ahí poder enviarles el video correspondiente. Cuídense mucho, hasta luego.